nosotros. Gracias, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, prepáranos para recibir la Hermanos, abren sus Biblias en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Capítulo 3 de Segunda de Corintios, en el versículo de 12 al 18. Vamos en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, versículos del 12 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, pero por el Espíritu del Señor. Amén. Pueden tomar su lugar. Y primero, hermanos, estamos ahora viendo la segunda parte de el ministerio glorioso que Dios nos ha dado. La semana pasada hemos visto de versículos 6 al 11 de este ministerio glorioso que un día vamos a ser gloriosos como el Señor. Y es un ministerio glorioso. Pero ahora estamos viendo otra parte de este ministerio glorioso. Y Dios nos ha dado ese ministerio. Y la gloria que recibiremos debe producir en nosotros un incentivo para seguir adelante, en nuestra fe, pero con más vigor. Por eso él dice aquí en versículo 12, así que teniendo tal esperanza, pues ya no voy a repetir el mensaje de la semana pasada, pero tenemos esa esperanza. Y nuestro ministerio es glorioso porque un día se acabará en la presencia del Señor y seremos glorificados con Él. Qué bonito, pero estaba comparando el ministerio de muerte que tuvo Moisés con el ministerio de vida que tiene el Espíritu Santo hoy a través de la iglesia. Hemos visto también la diferencia de, en versículo 7, el ministerio de muerte grabado en letras, con letras en piedra, las tablas de piedra. Y ahora el Señor escribe su palabra en nuestros corazones. La diferencia es entre el primer pacto y el segundo pacto, o el pacto antiguo y el nuevo pacto. El primero fue dado bajo Moisés, el segundo es Cristo que nos ha dado ese pacto. Aunque no participamos en la mesa del Señor, la Santa Cena, estamos nosotros haciendo eso, bebiendo la copa en memoria del nuevo pacto, que fue escrita, podemos decir, o sellada con la sangre de Cristo. Y vemos entonces también que cuando sabemos todo lo que nos espera, eso debe de estimularnos a seguir adelante. Y después vemos también que mientras miramos la gloria del Señor, salimos con confianza y compartimos las buenas nuevas
honestamente, con denuedo y claridad. En otras palabras, nosotros hablamos y compartimos el Evangelio, debemos de hacerlo con denuedo, con valor y a la vez con honestidad y con claridad. Vemos aquí, de eso se trata. Vemos primero versículos 12 y 13, la primera sección aquí es un ministerio de mucha franqueza. Si usted mira aquí en versículo 12, él dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que usamos de mucha franqueza? Otra manera de decir, hablamos con mucha confianza. Primero, hermanos, cuando uno dice, ¿sabe? Quiero ser franco con ustedes. ¿Qué estamos diciendo? Quiero poner las cartas sobre la mesa. Quiero hablar con toda claridad. Quiero hablar claramente. No quiero que se quede ninguna duda. Usted recuerda el dicho, ahí se me fue, yo no sé. Sí, cuentas claras, amistades largas, ¿verdad? Bueno, está hablando aquí cuentas claras, amistades eternas, eternamente largas. Cuando nosotros explicamos claramente el Evangelio a la gente, eso es lo que Dios espera de nosotros. Y por eso Él dice aquí en versículo 12, así que teniendo tal esperanza, sabiendo que un día vamos a estar con Él, y más adelante Él habla del temor, ese terror de estar, horror, que un día vamos a estar delante de Dios. Debemos de aún hablar más. En capítulo 5 Él habla de eso. Si quiere, mira bien rápido, mira conmigo. En capítulo 5 Él habla de eso, de que debemos nosotros de hablar, porque vemos aquí, por ejemplo, versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y después Él sigue hablando de eso, de que somos embajadores y no estamos gloriando en nosotros ni en nadie, sino en el Señor. Y más adelante Él habla de eso. Usted puede ver aquí, por ejemplo, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y vemos entonces que estas cosas es muy importante. Ahora mira el versículo 11, también capítulo 5. Conociendo pues el temor del Señor. Esa palabra temor mucho más que temor. Están aquí un temor horrible, un horror. Cuando está algo horrenda que pasa en la vida y le da mucho temor. Dice, conociendo pues el horror del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Se ves? Por eso hablamos con la gente y persuadimos, tratamos de convencerles, utilizando obviamente la palabra de Dios, explicando el Evangelio a la gente. Vemos aquí entonces, regresando a capítulo 3, capítulo 3, versículo 12, Él dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Franqueza es otra manera de decir honestidad. Vamos a hablar abiertamente, con transparencia, toda transparencia, y vamos a ser honestos y hablar con franqueza. Entonces, vemos aquí que el mensaje del nuevo pacto, que es el Evangelio, por supuesto, es muy claro y directo. ¿Sabe, hermanos? Y eso es algo que vamos a ver antes que termine este mensaje, que el Evangelio no es difícil de entender. La mayoría de la gente entiende lo que escuchan, lo que no quieren creer. Vemos entonces que el mensaje del nuevo pacto es claro y directo. El mensaje del Evangelio es muy claro y los que no creen están sin excusa delante de Dios. Por ejemplo, voy a mostrar aquí unos versículos. Vamos a Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 8. En Romanos 10, 8 dice así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y después Él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. So, está diciendo aquí que tú no tienes que, ¿sabe? Es interesante, pero mira lo que el Señor estaba diciendo. Simplemente, la palabra está cerca de ti. Tú no tienes que decir, oh, está en el cielo, ¿cómo llegaremos al cielo para oírla? Oh, en aquel entonces no había la tecnología de hoy. Está en otra parte del mundo, ¿cómo vamos a llegar a...? No, Dios lo puso en un lugar muy accesible, al dentro del alcance de la gente. Y si uno quiere nada más creer con el corazón y confesar con su boca, será salvo. Pero nosotros nos complicamos y decimos que la Biblia es muy difícil, que no la entiendo, por conveniencia. Porque simplemente los que dicen eso les gusta pecar, prefieren pecar. Y eso es una cosa que tenemos que entender. El mensaje del nuevo pacto que nosotros, el Señor nos encargó a nosotros de llevar ese mensaje. Y vamos a ver más adelante, no hoy, pero más adelante en esta serie, que somos embajadores, predicando la palabra en el nombre del Rey. Y el mensaje es muy claro. Y el nuevo pacto, a diferencia del viejo pacto, no está lleno de simbolismo y profecías que son difíciles de interpretar. ¿Sabe? En el tiempo de Moisés, cuando él había mucho simbolismo. ¿Por qué tiene que matar un corderito, una oveja? ¿Por qué tiene que matar una paloma? ¿Por qué tenía que matar animales inocentes? Miles y miles y miles entre los años. Porque ellos no sabían, pero un día Dios iba a proveer su cordero. Y todos esos animales que murieron, en Hebreos dice, era una sombra, un símbolo. Era nada más algo enseñándonos que Dios iba a proveer un día su cordero. Y era símbolo. Por ejemplo, otras cosas que hacían. Había diferente unción de los aceites, que solo los sacerdotes podían tener, el aceite de la santa unción. Eso era simbólico, que un día Dios iba a tener una nación de sacerdotes y todos iban a ser ungidos con el Espíritu Santo. Y somos nosotros. Había simbolismos y profecías. Cuando habla de una virgen, concebirá y dará a luz. Ellos no sabían de qué está hablando. Nosotros ahora sabemos que miramos para atrás. Ellos no sabían. Entonces, había muchos simbolismos y muchas reglas y mucho de esto del otro. Y ahora el nuevo pacto es muy diferente. No hay tantas cosas que tenemos que hacer. No tenemos que sacrificar animales, no hay circuncisión, no hay esas diferentes momentos en que uno tenía que ayunar a fuerzas como nación y uno tenía que hacer eso y hacer el otro. Ahora vivimos por la gracia y somos guiados por el Espíritu Santo y su palabra. Pero es muy diferente que antes, porque antes ellos estaban bajo el viejo pacto, nosotros estamos ahora bajo el nuevo pacto. Y Jeremías habló de eso, hemos repasado eso ya. Jeremías 31, que ya Dios ya iba a escribir su ley en sus corazones y en sus mentes. Y nadie tendrá que decir conoce a Jehová porque todos me van a conocer. Estaba hablando del futuro, del tiempo de la iglesia, como ahora. Y Dios ya no está escribiendo sus mandamientos en tablas de piedras como con Moisés, ahora está escribiendo en corazones. Y por eso entonces el nuevo pacto, a diferencia del viejo, no está lleno de símbolos y de esto y del otro, de reglas y todo eso. Mira conmigo en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 13. Mira lo que dice, versículo 15. En adelante dice 2:15. Aboliendo en su carne, hablando que Él es nuestra paz, en versículo 14. Aboliendo, que es quitando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, son símbolos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, aquí estaban los judíos, aquí estaban los gentiles,
y agarró de los dos e hizo una nación. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Todas esas reglas produjo muerte. Era enemistad contra el hombre, porque el hombre no puede cumplir con esas reglas. Y Cristo fue, y como dice aquí en versículo, Él lo abolió, fue abolido, fue quitado. Y 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, a los que no eran judíos y a los que eran judíos. Él vino y presentó las buenas nuevas, que es el Evangelio. Entonces nosotros estamos predicando ese nuevo pacto. Cuando ustedes hablan de Cristo con la gente, me supongo que están hablando del Evangelio. De que Cristo vino, nació de una virgen, no tuvo padre humano. Y creció como cualquier otro niño. Llegó a ser un hombre. Y después predicó la palabra y hizo milagros. Después murió en la cruz por nuestros pecados. Conforme a las escrituras fue profetizado eso. Y fue sepultado. Y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Esto es el Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios. Y ese es el nuevo pacto. Por eso el Señor, antes de morir esa noche, cuando hizo la Santa, instituyó la ordenanza de la Santa Cena o la mesa del Señor, Él dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Pero por qué? Era también representante del nuevo pacto. Entonces, ustedes pueden ver, eso está ahí en Mateo 26, está también en 1 Corintios 11. Y es muy importante entender eso. Él estaba estableciendo el nuevo pacto con su sangre. Ahora, veamos entonces, nosotros tenemos un ministerio de mucha franqueza. Dile a la gente, háblales, pero no anda agregando cosas. No anda diciendo a alguien, deja de tomar o vas para el infierno. Es una mentira. Deja de fumar o tú vas al infierno. Es una mentira. Tú puedes dejar de tomar y tener su hígado bien limpio, sus riñones muy bien y para el infierno. Tú puedes dejar de fumar, tener sus pulmones bien limpios. Pero como que irás al infierno, las obras nos salvan. Hay otros que agregan el Evangelio. Dice, tiene que ser bautizado. Si no eres bautizado, no serás salvo. Esa es mentira. El ladrón en la cruz no fue bautizado. Y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos nosotros que no agregar al Evangelio. No comienzas a decir cosas que no están en la Biblia. Porque después tú serás culpable de ser un hereje predicando un evangelio falso. Predica el evangelio, puro evangelio, y eso es todo lo que tiene que hacer. Entonces vemos nosotros también, pero hablar con franqueza, debe hablar con miedo, debe hablar como un cobarde, un tímido. Habla con esa confianza, con ese denuedo que Dios espera de ti. Y vemos también un ministerio, tenemos que administrar la luz de la vida. Dios nos ha dado un ministerio que administramos la luz. Nosotros somos luz, dijo el Señor. Somos hijos de luz, dijo Pablo. La Biblia dice, de dónde brilla nuestra luz delante de los hombres, para que observen nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Lo vemos, por ejemplo, Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. ¿Qué dijo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. El sol da mucho más que luz, hermanos. El sol da vida. Me gusta en inglés porque se dice lo mismo, ¿verdad? The sun es UN, después the Son of God es ON. Pero los dos significan lo mismo para el mundo. Uno es físico y el otro espiritual. El sol nos da luz y nos da vida. Sin el sol, aparte que no habrá luz, no habrá vida. El Hijo de Dios también, Él es nuestra luz y nuestra salvación.
Y Él nos da luz para ver y nos da vida, la salvación, vida eterna. Él es nuestra vida. Entonces, si tú quieres tener luz y vida, hay que seguir a Cristo, porque Él es el sol de tu vida. Y vemos entonces aquí que debemos entonces entender que las mentes de la gente están oscurecidas. ¿Sabe? Si usted mira en Efesios capítulo 4, en versículo 18, tiene que entender con quién, en dónde vivimos, quién nos rodea. Si tú tienes a Cristo, tú andas rodeado de personas con mentes entenebrecidas, oscuras, ciegas. Dice aquí, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Pero quién? Pues mire el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. No anda como andaban antes. No anda como los mundanos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ven ustedes, el mundo está endurecido. El mundo tiene su mente ya entenebrecida. ¿Sabe? Déjeme darle un ejemplo. Estaba hablando de eso ayer con los varones. Todos que están en el infierno, ardiendo en las llamas en este momento, sufriendo agonía en el infierno, tienen lo que querían. Ninguna persona en el infierno fue en contra de su voluntad. Todos de allí desearon estar donde están. ¿Cómo es posible? Pues escúchame bien, si tú eres uno de ellos, tú vives tu vida sin tomar en cuenta a Dios. Tú no quieres tener Dios en tu vida, o ellos no han querido. Han querido vivir su vida separada de Dios. No querían tomar en cuenta al Señor en sus decisiones. Ellos eran señores de sus propias vidas. No tenía tiempo para el Señor en sus vidas. Y muchos blasfemaron y hablaron contra Dios. Y nada más cuando decían el nombre de Dios era una maldición. No querían tener nada que ver con Dios en sus vidas. Lo que ellos no tomaron en cuenta es que aun cuando tú no tomas en cuenta al Señor, Él te bendice con muchas bendiciones. El aire que tú respiras, la lluvia cae sobre los buenos y los malos. Recibimos de toda buena dádiva, desciende de lo alto. Pero han disfrutado de sus buenas dádivas, pero no querían tomar en cuenta más. Pelearon contra Él, no querían tenerle en cuenta, tomarle en cuenta. Y aún los religiosos ejercieron su religión de su manera y no de la manera bíblica. Entonces ellos no querían tener Dios en sus vidas. Ahora cuando murieron, fue cumplido su deseo. Ya no tiene Dios en sus vidas. Lo que ellos no sabían es que no va a haber bendiciones de Dios tampoco. No habrá agua para satisfacer su sed. No va a haber lluvia, no va a haber comida, no va a haber nada de lo bueno, porque toda buena dádiva desciende de lo alto y hay nada bueno en el infierno. Entonces es una separación total de su creador. Tiene lo que querían. ¿Me explico? Entonces muchos no entienden. No, nadie quiere, no quieren Dios en sus vidas. Y si tú no quieres Dios en tu vida, no quieres tomar en cuenta ni su existencia, es lo que le va a quedar. Porque todo lo que es bueno viene de Él. Cuando tú tienes sed y tú tomas un vaso de agua, es bendición de Él. Pero como tú no quieres tenerlo en tu mente, Él fue muy gracioso, mucha gracia Él derramó sobre tu vida. Te ha dado muchas oportunidades para buscarle, pero tú no lo querías tomar en cuenta por tu rebelión y tu orgullo y tu terquedad. Ahora, allá tú, tienes lo que tú quieres, ya no está Dios en tu vida. Eso es, digo, que todos en el infierno es lo que deseaban. Vivir sin Dios, ahora lo tienen. Pero ahí no hay ninguna bendición de Él tampoco.
Veamos entonces, el mundo está con su mente entenebrecida, está ciega y no ven. Y no pueden entender las cosas del Espíritu de Dios. Más bien hemos visto en el libro pasado, en 1 de Corintios, en 2:14, que para ellos son locura, para el hombre natural, las cosas de Dios son locuras. Es locura. Si los del mundo miran a nosotros como tontos y locos, porque vivimos por lo que no vemos. Ellos viven por lo que ven. Lo que ellos no entienden, lo que ven es temporal, lo que no se ve es eterno. Entonces nosotros, iba a hablar de eso en el fin del capítulo 4 también. Vemos entonces, debemos entender que la mente de la gente está oscurecida. Nadie va a entender, nadie va a aceptar el Evangelio, al menos que Dios interviene en sus vidas. Es el Espíritu Santo que convence, es el Espíritu Santo que cambia el punto de vista y nos deja ver las cosas. Dios nos envió al mundo para anunciar la luz del Evangelio. Tenemos que entender eso. Mira conmigo en 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo. Yo sé que hay muchos versículos, pero hermanos, tenemos que aprender doctrina también, ¿no? En 1 de Pedro capítulo 2, mira lo que dice en versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Fuimos escogidos. Real sacerdocio. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Nación santa. Es decir, una nación apartada. La palabra santa quiere decir apartada. Por eso son llamados santos, porque Él nos apartó del mundo para sí, para Él. Dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Dónde fue comprado? Fuimos comprados en la cruz. ¿Cuál fue el precio? Ya sabemos. Para que anunciéis las virtudes de aquel, de las virtudes, que os llamó de las tinieblas. Todos estábamos en tinieblas como del mundo, los del mundo. Pero de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos sacó de las tinieblas, nos puso en su luz, nos dio luz. Ahora nos manda al mundo como luces, el mundo oscuro, para llevar este mensaje. Ese es nuestro deber, es nuestra obligación. Entonces ese mundo es tan terco, la gente no quiere escuchar. Yo éramos iguales. Yo era igual, yo era terco. Yo no quería nada que ver con Dios. Pero Dios, gracias a Dios, quería salvarme y me tocó y me salvó. Yo estaba en tinieblas. Tenemos mentes, podemos pensar, podemos planear, calcular cosas, pero en cuestión de las cosas de Dios estamos totalmente en vanidad y en oscuridad, aparte de el alumbramiento del Espíritu. Vemos entonces, Dios nos envió al mundo para anunciar la luz del Evangelio. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y nosotros debemos de llevar esa luz al mundo. Y solo Cristo puede quitar el velo que ciega el corazón de la gente. Si usted mira aquí en 3:14, regresando a 2 de Corintios. Pero el entendimiento de ellos, hablando de los judíos en este caso, se embotó. Esa palabra se embotó, que es, se endureció, no podían ya aceptar. Había un velo sobre ellos. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero escúchame. El velo está sobre los judíos, pero también ahora está sobre todos. Por eso dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y aquí está la cosa. Hay un velo en el corazón de cada ser humano. Y el diablo mismo es el que anda cegando a la gente. Por eso es muy importante entender eso. Usted mira aquí en el capítulo 4.
Dice versículo 3, pues si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, de los que no son salvos, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, el diablo tenía una venda enfrente de sus ojos y ellos no pueden ver. Ellos no pueden ver. ¿Cómo es que tú recibiste a Cristo? Si Cristo en su misericordia quitó la venda de tus ojos y tú pudiste ver. Vemos entonces aquí, hermanos, que solo Cristo puede quitar este velo, solo Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender, como dijo Juan el Bautista, aquella luz, él dijo aquí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan el Bautista hablando de Cristo. Nosotros no podemos estar hablando de nuestra iglesia, los bautistas, algunos, los pentecostales, los católicos. No podemos decir eso porque si no estaríamos dando a entender a la gente que para que sean salvos tienen que ser miembros de nuestra iglesia. Puedo decir aquí a los miembros de esta iglesia. Francamente yo tengo mis dudas que todos de ustedes, incluso los que están mirando por Facebook, conocen a Cristo. Yo oro. Ustedes serán miembros de esta iglesia. Yo seré su pastor, pero una cosa, yo tengo mis dudas sobre algunos de ustedes. Y mis dudas de quedando cada vez más y más fuerte. Porque yo temo y a veces temblo que algunos de ustedes van para el infierno, aunque sean miembros de esta iglesia. Porque el diablo hizo un buen trabajo con usted y le cubrió su mente, sus ojos. Y usted cree que porque es miembro de esta iglesia, porque usted ha abrazado al pastor algunas veces, porque usted quiere el pastor, que usted será salvo. No. El evangelio habla nada de Jorge Levant, habla nada de la iglesia. El evangelio habla de Cristo Jesús, el que murió en la cruz por ti, el que fue sepultado y el que resucitó al tercer día. Y si tú eres un miembro engañado, pues desengáñate pronto y solo en Cristo Jesús recibirás la luz. Tenlo por seguro, mis hermanos. Y si tú vienes a mí, yo soy. Si tú tienes dudas, vete al Señor. Yo no te puedo garantizar la salvación. Pero yo estoy pensando hablar con algunos, porque de veras yo tengo miedo que algunos de esta iglesia no son salvos. No se ve fruto, no se ve el gozo del Señor y la verdad es, no se siente nada del Espíritu en sus vidas. Entonces, tenemos nosotros que entender eso. El evangelio salva, no la iglesia, no la iglesia, no el bautismo, no dar dinero. Yo doy mi diezmo. Tiene que ver. La salvación es Jesucristo. La salvación está en Cristo y solo Él puede quitar el velo de tus ojos. Solo Él puede abrir tu mente. Nadie más. Vemos entonces aquí que solo Cristo puede quitar el velo que ciega el corazón de la gente. Y créemelo, hay mucha gente que tiene corazones ciegos. Porque la Biblia dice que el corazón humano es perverso, engañoso. Y cuando uno quiere confiar en sus sentimientos, uno está confiando en algo muy inseguro. Mejor confiar en la palabra de Dios, más que tus sentimientos. Y vemos entonces ahora un ministerio también de liberación que tenemos. Aparte de un ministerio que administra la luz de la vida, tenemos un ministerio que libera, de liberación. Y usted mira aquí en 3:17 lo que dice aquí el apóstol, 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, dice, pues yo no me siento esclavizado a nada, ni a nadie. Yo no soy esclavo. Pues así decían los judíos a Jesús. Y dijo, sí, pero ustedes cometen pecado y son esclavos del pecado. Entonces, ellos después se enojaron cuando dijo eso, pero la verdad, usted es vuestro padre, el diablo. Él era mentiroso desde el principio, era homicida y ustedes quieren hacer lo mismo. Y lo quería matar y por fin lo lograron hacer.
porque su padre, aunque tenía a Abraham en la carne por padre, el diablo era el padre de ellos. Eso se encuentra en Juan. Yo no estoy inventando esas palabras. Entonces vemos aquí entonces que primero, ¿somos libres de qué? Pues de la ley. Mire Romanos capítulo 7, versículo 6. Un poco antes de Corintios está Romanos. Y usted mira capítulo 7, versículo 6. Y aquí dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos o esclavizados. De modo que sirvamos bajo el régimen, es decir, hay un régimen, hay un gobierno nuevo en nuestras vidas. El régimen, podemos usar la palabra gobierno nuevo del Espíritu y no bajo el gobierno viejo de la letra. Déjeme explicar lo que quiere decir eso. Antes los judíos vivían pegaditos a la ley, muy escrupulosos y trataban de cumplir. Y hay gente así hoy en día. Tú no tienes que ser judío, el legalismo. Hay iglesias donde las mujeres no pueden cortar su cabello. Siempre tienen que usar vestidos. Hay iglesias donde el pastor aún tiene que bautizar con una corbata. No puede bautizar sin corbata. Y tiene tantas reglas. Hay iglesias donde tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y esto y lo otro. Ni puedes ir a los cines porque es pecado del diablo. Y bueno, hay películas que sí son del diablo, pero cuidado lo que mires, ¿verdad? Pero como todo, tiene sus reglas. Y es casi como una secta. Y tiene que ser así. Hay iglesias, tú ni puedes jugar barajas. ¿Dónde está en la Biblia? No juega con las tarjetas de barajas. Yo jugaba con mis hijos. Dice, pero ese es pecado, no puedes jugar billar. ¿Por qué? Una pelota con un palo. Y viene con reglas ridiculeces. Comienzan a agregar reglas. Como los judíos tenían tantas leyes. Dios nos libró de esas cosas. Ahora, la ley es buena. Y él dice en versículo 6, 7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. La ley es buena, dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley me hace ver que soy pecador. No es que la ley es mala, como dije la semana pasada. Yo soy malo. La ley es buena. Pero por causa de la ley soy condenado. La ley ha llegado a ser mi enemigo en vez de mi bendición. Pero nosotros fuimos librados. Dios, hermano, mire, le voy a decir una cosa. Hay iglesias que dicen, ok, si tú tomas, tú vas al infierno. Ay, por favor. ¿Cree que un bote de cerveza te lleva al infierno? ¿Cree que fumar un cigarro te va? Yo no estoy diciendo que lo haga, pero eso no es el evangelio. Deja de estar agregando tus reglas. Y más, son reglas mexicanas y americanas. Porque si tú vas a una iglesia cristiana en Europa y comienzas a decir tonterías de esas, te van a correr de su iglesia. Porque ahí los cristianos alemanes toman su cerveza. Y los cristianos en Francia, en España, toman su vino. Y ellos te dirán y te echarán en cara, y tú con tu joya, con todo el azúcar, hace más daño que mi vino. Y tiene razón. Entonces nosotros tenemos que entender, Dios nos está diciendo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dios te va a guiar. Yo personalmente no tomo porque yo creo que el Espíritu Santo no quiere que yo tome. Sería un mal ejemplo. Pero hay música que puede uno sentirse. ¿Sabe qué? Hay música que uno puede poner y no tener problemas. Y tú das ride en el carro a otro hermano. Es capaz que sea un problema para él. Pues apague la radio, ponga otra música. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando vivimos por el amor y no por letras, leyes. Dios nos dio libertad, pero hay una advertencia. ¿Sabe? Hay una advertencia. Si usted mira Gálatas capítulo 5, Dios nos dio libertad, pero mira la advertencia. En capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad. Cristo te dio libertad. Y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Es decir, que cuidado con reglas. Hay iglesias que dicen,
Y tiene que ir a la iglesia los sábados. Si no es el sábado, estás pecando. Ay, la Biblia dice, todos los días son buenos. Un día es como otro. En Colosenses habla de eso, pero hay gente que está convencido. Otros dicen, cuando es bautizado, tiene que ser bautizado para ser salvo, pero bautizado en el nombre de Jesús, solo Jesús. Pues el Señor dijo para bautizar en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos dicen, no, tiene que ser bautizado y solo Jesús. Hay otras iglesias que no permiten instrumentos en la iglesia, todo es a capela cuando cantan. Son reglas que agregamos que no están en la Biblia. Entonces, por eso Él nos dio libertad de la ley. Y somos libres del temor de la muerte. Mucha gente tiene miedo de morir. Y Cristo nos dio libertad del temor de la muerte. ¿Sabe eso? Encontramos también, y usted mira Romanos 8, versículo 15. En Romanos 8, versículo 15. Dice aquí, en versículo 15. Vamos a buscarlo aquí. Y dice así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Hay gente que tiene miedo de morir y tiene miedo de Dios. Pero después usted mira también en Hebreos capítulo 2, mire lo que dice. Yo sé que hay muchos versículos, pero ahí están sus notas. En Hebreos capítulo 2, mire lo que dice en versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de la encarnación, cuando Cristo nació como hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay gente que tiene miedo de la muerte y viven esclavizados porque hagan eso. O algunos quieren olvidar, no quieren pensar en la muerte y se refugian en otras cosas. Otros se juntan con religiones y sectas para cumplir con, pues yo no quiero ser juzgado, no quiero el infierno. Tienen miedo de la muerte. Cristo nos libró de la muerte. Si nos toca noticia que vamos a morir en 6 meses o 3 meses o dentro de un año, ¿qué vas a hacer? Yo voy a morir. Como quiera vas a morir. No hay diferencia, ahora te enteraste. Como quiera vas a morir. Aun si no te dan esa noticia. Hay gente que dice, voy a morir pronto en 6 meses. Y otro que no sabía nada murió en 2 días. La muerte viene. Es inevitable. Lo que Dios quiere evitar es el miedo de la muerte, el temor. Y fuimos librados de eso. Y nosotros tenemos la respuesta al mundo que tiene miedo. ¿Por qué tienen miedo del clima, del calentamiento global y de esto y del otro? Tiene tanto miedo viviendo, tiene su vacuna, todavía usan máscaras y viven miedo, con tanto miedo por un virus, cuando ha habido virus por toda la historia de la humanidad, pero tiene tanto miedo de morir. Yo entiendo lo del mundo, pero un cristiano que tiene tanto miedo de morir, qué vergüenza, qué vergüenza. Tú que has dicho toda tu vida cristiana, morir es ganancia, pero yo no quiero ganar, prefiero perder. Es lo que te dan a entender. Come on. ¿Sabe? Entonces, tú vas a morir en tu tiempo, ni un día antes ni un día después, tenlo por seguro. Y yo tengo versículos para comprobar eso. Pero vemos, somos librados del temor de la muerte. Somos librados también de la corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Ya no hay tiempo para buscar ahí, pero está en Romanos 8. Que nuestros cuerpos se va a deshacer y no vamos a volver a resucitar. Muchos tenían miedo. Dios nos ya libró de eso. Tú no tienes que preocuparte. Mi cuerpo se va a deshacer. ¿Cómo voy a tener otro cuerpo? Tú no te preocupes. Cristo nos libró de eso. Yo me acuerdo visitando a una persona cuando tocamos puertas que tenía pavor de morir porque él tenía miedo de fobia, de estar encerrado, claustrofobia en inglés. Digo, ¿qué voy a hacer en el ataúd? Voy a tener mucho miedo ahí dentro. Tú ya vas a estar muerto. Y él estaba obsesionado con eso. Que él iba a estar encerrado en un ataúd. En vez de pensar en dónde iba a estar su alma, él pensó en su cuerpo.
que va a estar encerrado en una caja y le tiene miedo de estar encerrado en cajas. Créemelo, hermano, hay toda clase de gente en este mundo con diferentes fobias. ¿Okay? Entonces, veamos entonces que Cristo vino a librarnos de eso. ¿Y qué entonces come on, ya no vas a estar, ese cuerpo es una carpa, es un tabernáculo. Estamos aquí como peregrinos. Dios tiene algo mejor para nosotros. Y vemos también que somos libres de la condenación. Oh, eso es tan hermoso. ¿Saben lo que dice en Romanos 8:1? Que no hay pues condenación por los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, hermanos. Cuando el Evangelio son buenas nuevas, viene a decir, ¿sabe? Mire, el Evangelio está basado también en parte en la ley. Porque la ley es la palabra de Dios. Cuando la ley dice, por ejemplo, no tendrá otros dioses delante de mí, y no dirá mi nombre, no dirá el nombre del Señor en vano, y cosas así, o no tendrá imágenes también, o todos fallamos. No debemos de mentir, no debemos de robar, cometer adulterio, codiciar cosas. Todos quebrantamos la ley. Y Dios es un Dios santo. Y Dios está pero súper enojado con la humanidad. Y cada ser humano que muere sin Cristo morirá y recibirá la ira de Dios. No el amor. Dios va a derramar su ira. Y va a haber diferentes grados, depende de qué tanto pecaste a la luz de lo que sabías. Y después será lanzado al lago de fuego. Es la ira de Dios. Dios está súper enojado contigo si tú no has recibido a Cristo. Pero Dios derramó toda esa ira por tu quebrantamiento de la ley. La derramó toda sobre Cristo en la cruz. Cristo experimentó la ira de Dios tanto que él tuvo que decir a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios estaba tan enojado, derramó toda su ira sobre su Hijo por el pecado nuestro. Entonces, las buenas nuevas, el buen evangelio es que esa ira que Dios derramó sobre Cristo, tú no tienes que sufrirla, porque alguien ya la sufrió por ti. Y Cristo murió en la cruz, pero como Él nunca pecó, la muerte no tuvo victoria sobre Él ni poder sobre Él. Él venció a la muerte. Y ahora Él quiere compartir esa victoria contigo. Eso es buenas nuevas. Porque sin Cristo, si para poder apreciar buenas noticias, tienen que entender las malas noticias. Por ejemplo, la mala noticia de un huracán que va a destruir toda la ciudad. Esas malas noticias. La buena noticia es que el huracán cambió dirección y ya va a regresar el agua al mar. Esas buenas noticias. Para poder apreciar las buenas nuevas del Evangelio, tienes que captar en tu mente la mala noticia y la circunstancia en que tú te encuentras. Y eso es donde la gente tiene sus mentes cegadas. Y nosotros somos los que Dios está llamando para quitarles ese velo por medio del Espíritu Santo que obra a través de nosotros. Es Él que convence de pecado. Entonces, tenemos un ministerio ahora también. Somos libres de la condenación. Y qué bonito cuando alguien se entrega a Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se entrega a Cristo? Eso es lo bonito. Ahora nuestro ministerio se cambia. En inglés se llama change gears, ¿ok? Se cambia de gears, ¿ok? Entonces lo que pasa es, ahora tenemos un ministerio de transformación. Cuando alguien se entrega a Cristo, inmediatamente algo sucede en su vida. Ya la venda fue quitada, ya puede ver, ya nació de nuevo, es un bebito en la fe, está en su jornada y él está siendo cambiado. Cada día más y más moldeado conforme a la imagen del Señor. Dios, sabemos que el hombre fue hecho a imagen de Dios, hermanos. El hombre fue creado a la imagen, el hombre y la mujer, el varón y hembra, ambos fueron creados, dice Génesis 1, a la imagen de Dios fueron creados.
Pero esa imagen se ha estropeado. Se ha estropeado. Los que hablan más inglés que decir marred, ¿ok? Manchada, destrozada. Ahí está la imagen, pero no está muy bien. Está estropeada por el pecado. Todos tenemos la imagen de Dios, fuimos hechos a su imagen, pero no somos nada como Dios. Es una imagen, podemos decir, destrozada. Y vemos entonces, pero por medio de Cristo, eso es lo hermoso, eso es lo que es las buenas nuevas. Por medio de Cristo, Dios está moldeando su imagen perfecta en sus hijos. Lo que es la cristiandad, conocer a Cristo, es el proceso que Dios está usando para volver a moldear esa imagen perfecta de Dios en sus hijos. No los del mundo, pero de sus hijos. Y ustedes pueden ver conmigo en Romanos 8, 29. Y dice aquí, 8:29. Todos sabemos 8:28. Pero aquí está el porqué en versículo 29. Porque a los que antes conoció, Él te conoció antes que tú naciste, ya te conoció. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Se ves? Ahí está. Tú fuiste predestinado por el Señor para ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Nosotros somos hijos, pero nuestro hijo, hermano mayor es Cristo, y Dios Padre nos está moldeando conforme a la imagen de Cristo. Por supuesto, Él es Dios. Entonces vemos aquí, Dios está obrando en nosotros todos. Y eso es lo que dice. Si usted mira 2 de Corintios, regresando 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y ya cantamos de gloria en gloria, y saben lo que estamos cantando, francamente. Déjenme explicarles. ¿Ok? Y eso es muy importante. Dios está obrando en nosotros todos. Eso es un hecho. Pero, ¿cómo? Bueno, estamos mirando la gloria de Cristo a través de un espejo imperfecto. O sea, aquí habla de espejo. Pero nosotros pensamos un espejo de vidrio. En aquel entonces no había espejo de vidrio. Era de metal. Puede haber sido plata, pero no era 100% bueno como un vidrio hoy en día un espejo. Daba una idea. Tenía que polirla muy bien y sabe, y se veía, era un espejo, y solo los ricos tenían. Y era metal. Era un poco opaco, un poco a veces estaba oxidado, pero daba una idea. Y lo que está diciendo él aquí es, estamos viendo la gloria de Cristo por un espejo. No perfectamente. Yo no estoy viendo a mi Cristo físicamente ahorita, pero estoy invirtiendo tiempo con Él. Yo ando con Él. Nosotros leemos su palabra, convivimos con los hermanos, estamos invirtiendo tiempo con Él. ¿Qué pasa? Bueno, no es como Moisés cuando él estuvo y vieron su gloria, no pudieron verlo, miraron por otro lado, era como ver el sol. Y cuando él acabó, lo cubrió con un velo. Eso era el primer convenio, primer pacto. El segundo es diferente. Ahí no hay ningún velo. Tú puedes verlo y verlo y verlo. Y tú no tienes que quitar los ojos de esta gloria. Y aquí no es Moisés, aquí es Cristo. Sigue poniendo la mirada en Cristo. ¿Y qué va a pasar? Más y más la gloria de Cristo vendrá sobre ti. Y tú serás transformado a su imagen. Si es la diferencia del primer pacto, había un velo. Hasta cuando Cristo murió, ¿qué hizo? Se rompió el velo. De arriba hacia abajo. Dios estaba diciendo, ya no quiero velo. Ya quiero que me miran y aprenden más de mí. Y que me conozcan más y que sean más como yo. Como dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces la gloria del Señor está resplandeciendo, está brillando y nos está afectando. Así como Moisés brilló porque invirtió tiempo con el Señor, la diferencia es que nosotros
no tenemos que poner velo. Estamos quedando más y más como Cristo. Y eso es la idea aquí. Entonces, vemos aquí que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Qué está diciendo? La gloria del Señor brillando sobre la gloria en mí, y más mi gloria está creciendo. Y mi imagen, la imagen de Cristo en mí está creciendo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Y por eso dice en versículo 18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Pero cómo? Como por el Espíritu del Señor. El Señor es el Espíritu. Cristo está obrando en nosotros por medio de su Espíritu. Él está obrando en su vida. Y entonces, es muy bonito eso. Es el ministerio que tenemos. Recuerda que semana pasada vimos ministerio glorioso y seremos transformados. Y recibiremos nuestro cuerpo glorificado. Pero aquí está hablando de que en este mundo, durante esta jornada, podemos crecer espiritualmente y ser gloriosos. Hasta llegar a un punto que la gente se dará cuenta de Cristo en nuestras vidas. Y si usted cree que me equivoco, voy a adelantarme un poco. Mira lo que dice capítulo 4, en versículo 16. Dice, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior, el cuerpo, se va desgastando, el interior, hablando el espíritu, no obstante se renueva de día en día. Yo hablaré más de eso cuando llego a eso, pero quiero que entiende, Dios está obrando en tu vida. Aun cuando tú crees que nada está pasando, o tú le estás fallando. Usted ya sabe ese poema de las huellas en la arena, y él miró para atrás. Nada más yo vi 2 huellas. ¿Dónde estaba tú? Dije, no, yo te estaba cargando. No eran tus huellas, eran las mías. Y a veces tú crees que tu vida está llegando otra vez, ya paró, está un tope. Es cuando Dios está más obrando en tu vida. ¿Tú has fijado en las carreras de los carros? ¿Cuándo es que cambian las llantas y checan el aceite? No me está corriendo, cuando está parado. Y a veces en tu vida, cuando tú sientes que nada está pasando, es cuando más está pasando, más de lo que tú crees está pasando. No mide tu vida por los grandes acontecimientos, porque Dios está obrando 24 horas, 7 días a la semana en tu vida. Y Él está obrando en ti la imagen de su Hijo. Eso es lo que pasa. No cree que mi vida es aburrida. No. Tu vida no es aburrida. Y además Cristo tenía 30 años cuando empezó a trabajar por el Señor, predicar. Por 30 años él tiene una vida muy normal y tal vez aburrida, trabajando en el taller de su padrastro como carpintero. Y 30 años esperando para trabajar 3 años. Moisés 80 años para trabajar 40 años. 80 años, 40 en Egipto, 40 en el desierto para trabajar 40 años. 80 años preparando para 40. Tú nunca sabes. Y yo no tengo tiempo, pero usted cree que cuando Pablo aceptó al Señor y lo bajaron en un canasto de Damasco, pasaron 10, 13 años hasta que él volvió a predicar y ser el gran apóstol Pablo. Por 10, 13 años estaba aprendiendo con una vida aburrida también. Si nosotros no sabemos. Pero déjame llegar a la conclusión porque el tiempo ya se nos acabó. Primero, hermanos, como representantes de Dios, estamos llamados a compartir el Evangelio. No, escúchame bien, con honestidad, eso es muy importante, y claridad, eso también es muy importante, ¿ok? Somos llamados con honestidad y claridad a la gente. Sea honesto cuando habla de Cristo. Limítase a la palabra de Dios. No anda agregando, inventando cosas que no están en la Biblia. ¿Ok? Y habla también con claridad. Sea claro. Explícales bien. ¿Por qué? Porque no hay excusa para no obedecer el Evangelio. Yo vuelvo a decir, los que han oído y no han creído, no es porque no han entendido, es porque no han querido. Y francamente, hay gente que prefiere vivir en su pecado, en su rebelión y no entregarse a Cristo. No se desanime.
habla a otro, hable a otro. Si después de 50 no hay, habla a otro. Aún de 100, tal vez uno. Pues gloria a Dios por uno que aceptó a Cristo. Pero no deja de hablar. Y cuando hables, hable sencillamente. Habla con denuedo, habla honestamente. No anda usando manipulación para asustar a la gente. Habla la palabra de Dios. Eso es todo. Hable la palabra de Dios. Y somos los ministros de luz de Cristo en este mundo oscuro. Tú eres un ministro de Cristo, hermanos. Y tú eres un ministro de luz. Pero yo no soy pastor, no le hace. Tú eres el ministro que Dios tiene en su trabajo, en la casa que tú limpias, en tu hogar, en la escuela, en la oficina, donde sea. Tú eres el ministro de Dios para brillar tu luz ahí delante de la gente. Y Dios nos ha confiado el ministerio de la liberación. Él quiere liberar las almas y ha confiado en ti y en mí. Él nos ha dado ese ministerio. Qué bendición, qué privilegio ser usado por el Señor para liberar otras almas. Un día, cuando está delante del Señor, ¿qué va a decir? ¿Cuántas almas ha librado? Porque la Biblia dice en Proverbios 11:30 que el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Y el que no gana almas, pues no creo que es muy sabio. Eso está en Proverbios 11:30. Y Dios nos ha confiado el ministerio de la transformación. Él equipa, hermanos. Él nos equipa para ayudarnos unos a otros. En otras palabras, cuando Él está transformando vidas, Él usa a nosotros, uno al otro. Uno puede enseñar a otro, uno puede exhortar, uno puede amonestar, uno puede ser ejemplo, uno puede traer unas palabras de aliento. Es nuestro ministerio para ayudar uno al otro en nuestra transformación, para que seamos más como Cristo. Dios usa el Espíritu Santo, obvio, pero Él usa a nosotros también. Somos colaboradores. Y vamos a ver más adelante. Entonces, Él nos usa, dicen, deben de enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros. No creo que va a mandar el Espíritu Santo más del cielo. Ahora Él usa a nosotros para bendecirnos. Si yo todavía he decaído, vamos a uno de ustedes, pastor, ¿qué pasa? Y oramos los unos por los otros. Nos exhortamos los unos a los otros. Nos enseñamos los unos y nos soportamos la debilidad de los unos de los otros. Esa es la manera que Dios está usando para transformarnos, para que la iglesia, cada individuo y como cuerpo, como una iglesia, seamos más como Cristo. Es un privilegio ser usado por el Señor. Por eso digo, entonces, quería compartir eso con ustedes y vamos a poner de pies y vamos a orar, hermano. Vamos a poner de pies. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú no solamente nos salvaste, sino nos diste un ministerio. Tú dices que todos somos ministros. Y tú has dado pastores y profetas y apóstoles para equipar a los santos para la obra del ministerio. Yo te pido por cada hermano aquí, Señor. Y a los que están mirando también por el internet. Señor, que cada uno de nosotros seamos hallados fieles ministros en aquel día cuando estemos delante de ti. Y tú nos dirás, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Enséñanos, Señor, que aún en el cielo, contigo, vamos a tener un ministerio, algo que hacer. Ayúdanos a ser hallados fieles aquí en la tierra durante esta vida, para que podamos también servirte aún más en el mundo venidero. Señor nuestro, gracias por todo. Si alguien aquí no te conoce, toque su corazón y hazle ver su necesidad de ti. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.